El cártel Jalisco Nueva Generación desafía la estrategia de seguridad del gobierno. Por tercer día, ataca, bloquea y quema vehículos en varios puntos del estado. Un comando armado libera al líder del cártel del Golfo detenido en Reynosa, Tamaulipas, en medio de bloqueos y balaceras en zonas aledañas a la Fiscalía General de Justicia. La variante Lambda podría ser tan transmisible como Delta. Ya está en 29 países, alerta la OMS. En México detectan 24 variantes de coronavirus. El presidente dice que no hay nada que impida el regreso a clases presenciales pese a rebrote de COVID. La próxima semana presentará el plan de reanudación. Restablecen el servicio de Internet en Cuba a 3 días de las protestas multitudinarias contra el gobierno. Habitantes siguen sin acceso a redes sociales. Hola, ¿qué tal? Soy Viviana Sánchez, esto es Latinos Diario. Sigue la ola de violencia en Michoacán por tercer día consecutivo y en las últimas horas el cártel Jalisco Nueva Generación aumentó sus ataques en varios puntos del estado. Elementos de la policía fueron emboscados en la carretera Uruapan-Lombardía. Un comando atacó la jefatura de tenencia en Tarecuato, mientras que en la carretera que conecta Uruapan con Tangamandapio, los criminales robaron y quemaron vehículos para bloquear la vía a las autoridades que desplegaron efectivos para responder a la agresión. La empresa de autobuses de pasajeros Parejicuni suspendió el servicio en la región tras los enfrentamientos en la zona. Así quedaron registrados algunos de estos momentos. Autodefensas de Tepalcatepec rescataron con vida a su fundador Ángel Gutiérrez Aguilar, conocido como El Quiro. Uno de sus miembros detalló cómo lo encontraron. Él fue secuestrado junto con su familia por el cártel Jalisco Nueva Generación el domingo pasado, lo que desató la violencia en la región de Tierra Caliente. Los sicarios lo abandonaron en una casa. El médico del Quiro habló sobre su estado de salud. Fue de pura casualidad, porque luego empezó a gritar, ya tenía 2 días ahí, y un niño fue el que dijo que se oían pues ahí gritos, y fue como vieron ahí parte ahí los compañeros por ahí. El señor don Ángel se encuentra delicado de salud, ya que él sufre de problemas hipertensivos, trae por ahí una cirugía previa en su corazón, es diabético, afortunadamente está ahorita estable. Un comando armado liberó anoche de una estación de policías de Reynosa, Tamaulipas, a Alfredo Hernández Campos, líder del cártel del Golfo en la región, acusado de tráfico de drogas y migrantes, también conocido como Metro 27. Había sido arrestado un día antes en Díaz Ordaz, en la frontera con los Estados Unidos. Tras su captura, la célula Los Metros ofreció $1 millón a quien lo rescatara. Horas más tarde, alrededor de 30 hombres armados y uniformados como militares entraron al inmueble y amenazaron a los agentes para liberar a Hernández Campos. Fuerzas especiales del Estado, Guardia Nacional y Ejército desplegaron un operativo para localizar al comando. Patrullas y helicópteros vigilan por tierra y aire la zona de Reynosa, en donde estaría escondido el capo. Autoridades de Chiapas buscan el paradero del armamento que les fue robado el jueves pasado por sujetos identificados como policías comunitarios. Esto luego de una asamblea en la que elementos de la Guardia Nacional platicaron con representantes de distintos municipios del estado. Al finalizar esta reunión, un grupo de 300 habitantes acusó a las fuerzas de seguridad de pertenecer a grupos criminales y les bloqueó la salida hasta que entregaron sus armas. Se dieron a conocer videos del ataque armado que sufrieron el jueves pasado fuerzas de seguridad en Panteló, Chiapas, y que dejó 9 heridos. En las imágenes se aprecia la reacción de los elementos de seguridad ante esta emboscada, incluido el momento en que uno de ellos saca a un herido. El portal Dominio Público Noticias difundió un video inédito de Joaquín El Chapo Guzmán en el penal de alta seguridad del Altiplano.
luego de que fue recapturado en enero de 2016 y antes de ser extraditado a Estados Unidos. En las imágenes se ve cómo el ex líder del cártel de Sinaloa es sacado de su celda por 3 elementos de seguridad que usan pasamontañas, cascos y chalecos blindados para someterlo a una revisión corporal. Actualmente el Chapo está preso en un penal de máxima seguridad de Estados Unidos tras ser sentenciado a cadena perpetua por narcotráfico. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se registraron casi 3 millones de casos nuevos por COVID la semana pasada, tras 9 semanas de ir a la baja. Los países con las cifras más altas de contagio son Brasil, India, Indonesia y Reino Unido. En medio de la tercera ola de COVID, ayer se reportó en nuestro país el pico más alto de contagios con 11.137. Según cifras de la Secretaría de Salud, la primera ola, que inició en febrero de 2020, tuvo su punto máximo el 1 de agosto con 9.556 casos. Y la segunda ola, que comenzó en octubre de 2020, su pico más alto fue el 21 de enero de 2021 con 22.339 infectados. La Organización Panamericana de la Salud reportó 24 variantes de coronavirus en México, entre las que se encuentran alfa, gamma y delta. De esta última, las autoridades han detectado al menos 485 casos en 20 estados, entre los que destacan Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco. La Organización Mundial de la Salud también alertó de la variante Lambda, presente en 29 países y que puede ser igual de contagiosa que Delta. La Secretaría de Salud de Morelos detectó el primer caso de la variante Delta en el estado. Una persona de 65 años de edad que es atendido en el ISSSTE del municipio de Emiliano Zapata se reporta como estable y sin complicaciones. Estados Unidos emitió una alerta de viaje y recomendó a sus ciudadanos reconsiderar visitar nuestro país debido al aumento de contagios por la tercera ola de COVID y por el riesgo de ser víctimas de la delincuencia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron el aviso para no visitar Quintana Roo, Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Sinaloa, Tabasco, Baja California, Nuevo León, Yucatán, Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Guerrero. Suman 498.164 muertes en exceso en las 61 semanas de pandemia en México, que transcurrieron del 5 de abril de 2020 al 5 de julio de este año. Esto es 46% más de defunciones de las esperadas en este periodo. Así lo revelan las cifras actualizadas por el Gobierno de México. 7.1 de cada 10 de estos fallecimientos están asociados al coronavirus. Sin embargo, por primera vez en este lapso, en las últimas 3 semanas, no hubo muertes en exceso en nuestro país. En Chihuahua, autoridades detectaron un establecimiento que vendía supuestas vacunas anti-COVID en Ciudad Juárez. En el lugar aseguraron jeringas y recipientes que serán analizados para determinar si son falsas. El sitio no tenía condiciones para almacenar las dosis. El IMSS canceló en Chiapas la estrategia 2+1, que consistía en que los jóvenes de 18 a 39 años llevaran a 2 personas de 40 años o más a los módulos de vacunación instalados en 32 municipios del estado. La decisión se debió a que las autoridades reportaron una alta afluencia en los centros donde se aplican las dosis contra coronavirus. Comenzó la aplicación de la segunda dosis a personas de 40 a 49 años en la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México con Pfizer. La campaña, que tiene contemplada vacunar a 70.854 personas en esta demarcación, permanecerá hasta el domingo 18 de julio. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay nada que impida el regreso a clases presenciales pese al rebrote de COVID. La próxima semana presentará el plan de reanudación. Insistió que hay menos riesgo de contagio por el avance de la vacunación. Han estado abandonadas las escuelas durante mucho tiempo. Hay escuelas incluso hasta vandalizadas y necesitamos arreglarlas porque vamos a reiniciar las clases así. En definitiva, no hay nada que lo impida. Hay un pequeño rebrote, afortunadamente, de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio.
El presidente señaló que con la pandemia los jóvenes estuvieron expuestos a contenidos tóxicos en redes sociales, por lo que pidió combatir la desinformación. Ayudemos a informar a los jóvenes porque están muy indefensos. Ahora, con el encierro por la pandemia, estuvieron muy expuestos a contenidos tóxicos. Hay que buscar opciones alternativas. Y hoy el presidente López Obrador se reunió con gobernadores en funciones y electos de Morena en Palacio Nacional. Hablaron de proyectos de las Secretarías de Hacienda y Seguridad. En la fotografía oficial que dio a conocer el mandatario en sus redes sociales, se observa que ninguno portó el cubrebocas. Se habló de concentrar esfuerzos en 50 municipios que hoy representan la estadística más grave, particularmente en el ámbito del homicidio doloso, y acordamos todos sumar esfuerzos. Vincularon a proceso a Lidia Alejandra Sandoval López, hija del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al exmandatario se le acusa de tener propiedades que presuntamente estaban a nombre de su hija. Y un juez dictó una pena de 208 años de cárcel contra Juan Mario Velarde Gámez, director responsable de la obra del colegio Repsamen en la Ciudad de México, por el delito de homicidio doloso tras la muerte de 19 niños y 7 adultos debido al derrumbe del lugar durante el sismo del 19 de septiembre de 2017. Además, se le impuso una reparación por daño material de 377,450 pesos para cada una de las víctimas. Integrantes de 164 colectivos de 27 estados realizarán una jornada de búsqueda de personas desaparecidas en Morelos del 16 al 24 de agosto. Buscarán en barrancas, fosas, terrenos baldíos, centros de reclusión, hospitales y comunidades rurales. En el estado hay 1,700 personas reportadas como desaparecidas. Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, confirmó que no habrá un periodo extraordinario para la ratificación de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México. Señaló que la comisión permanente lo hará, mientras que la confirmación de Roberto Salcedo como secretario de la Función Pública esperará hasta septiembre. Aumentaron las demandas a Twitter en 2020 con peticiones de gobiernos de todo el mundo para que retirara contenidos de periodistas y medios de comunicación. Según el informe de transparencia que publica por primera vez la red social, las cuentas verificadas de 199 periodistas y medios de su plataforma global fueron objeto de 361 requerimientos legales. Los habitantes de Cuba recuperaron el acceso a Internet luego de 3 días de interrupciones tras las manifestaciones contra el gobierno del domingo pasado. Sin embargo, el ingreso a redes sociales y a aplicaciones de mensajería instantánea continúa bloqueado, según la agencia AFP, mientras que el viceministro del Interior, Jesús Burón, renunció tras su desacuerdo con la decisión del gobierno de autorizar el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes. Ayer, el ministro exterior de Cuba, Bruno Rodríguez, minimizó las acusaciones de represión al asegurar que ha visto escenas peores en Europa. Dijo que los manifestantes quieren crear caos sin importarles las consecuencias. Que ha habido hechos violentos, que ha habido actos con armas. Nuestro pueblo tiene derecho a defenderse y nuestras instituciones tienen la obligación de aplicar nuestras leyes. El presidente López Obrador criticó a las personas que asistieron ayer a la Embajada de Cuba en la Ciudad de México para protestar contra la represión del gobierno de la isla. Los acusó de fingir estar a favor de los derechos humanos. ¡No me toques, maricón! ¡No me toques! ¡No me toques! El guardia negro que estaba ahí me empujó. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, advirtió a los migrantes de Cuba y Haití que no intenten llegar ilegalmente al país por el mar, ya que el viaje es demasiado peligroso y no se les permitirá ingresar. Dijo que los agentes migratorios ya están preparados ante la llegada de más migrantes. El gobierno de Sudáfrica planea desplegar 25,000 tropas en 2 provincias para ayudar a las fuerzas de seguridad a contener la violencia registrada en los últimos días. Al menos 70 personas han muerto, además de decenas de saqueos e incendios, tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Estos hechos han provocado escasez de comida y combustibles. Así se han vivido los últimos días en el país.
En Canadá, autoridades descubren más tumbas sin identificar en un antiguo internado conocido como el Alcatraz de Canadá. En total suman 1,275 tumbas de niños indígenas que han sido encontrados en los últimos meses. El año pasado murieron más de 93,000 personas por sobredosis con alguna droga en Estados Unidos, la cifra más alta de la que se tiene registro. La mayoría de los fallecimientos se dieron por el uso inadecuado de opiáceos, entre ellos el fentanilo. En la frontera de México con Arizona se registraron 127 fallecimientos de migrantes entre enero y junio de este año, según un reporte del Grupo Fronteras Compasivas. Se superó a los 96 muertos reportados el año pasado en el mismo lapso. En junio se recuperaron 43 cuerpos, siendo el mes más letal en una década. Entre 2013 y 2018, los mexicanos que emigraron a Estados Unidos fueron 870,000, más que los que regresaron de la Unión Americana a nuestro país, que fueron 710,000, así lo reveló un análisis del Centro Pew. El presidente Joe Biden nominó como nuevo embajador estadounidense en Turquía a Jeff Flake, ex senador republicano y quien tuvo conflictos con el exmandatario Donald Trump. Deberá ser confirmado por el Senado. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue hospitalizado en Brasilia por dolor abdominal y una crisis de hipo. Le detectaron bloqueo intestinal. Será trasladado a Sao Paulo para valorar si es necesaria una cirugía. El Papa Francisco salió del hospital tras la operación de colon a la que fue sometido el 4 de julio. Medios locales captaron el momento en que la comitiva que acompañó al pontífice llegó al Vaticano. En un vuelo de la aerolínea American Airlines en Estados Unidos, una mujer intentó abrir la compuerta del avión. Tuvo que ser amarrada a su asiento tras sufrir un colapso mental. El avión presidencial viajó a Tokio, Japón, con equipo médico y todo lo que necesitará la delegación mexicana para competir en los Juegos Olímpicos que arrancarán el 23 de julio. Ayer, minutos antes de las 6 de la tarde, salió del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con 6 toneladas de artículos que utilizarán los atletas. El TP-01 sigue a la venta, ya que no es utilizado por el presidente López Obrador. Se dieron a conocer los nombres de los primeros artistas que participarán en el Global Citizen Live de este año, que será transmitido por internet del 25 de septiembre. Coldplay, BTS, Billie Eilish y Shawn Mendes son algunos de ellos. El evento durará 24 horas y busca recaudar fondos y crear conciencia para combatir amenazas mundiales como el cambio climático y la pobreza extrema. Lo invito a que continúe informado a través de Latinus. Soy Viviana Sánchez. Muy buenas tardes.